Y la Biblia me enseña que la vida de Jesucristo cuando llegó tenía un propósito muy específico, muy claro. Cuando Él nació, nosotros festejamos Navidad por el nacimiento de Jesucristo. Hermano, no fue la fecha. Ok, está bien, estoy de acuerdo y voto contigo. Pero tampoco sabemos qué fecha fue cuando nació. Pero sabemos que un día nació. A nosotros nos consta y lo podemos ver y lo experimentar día con día. Y festejamos ese evento, que Jesucristo nació. Pero cuando Jesucristo nació, desde que el momento en el que nació ya tenía un propósito. Imagina un bebé que nació con la intención de ser crucificado. Así. Fue enviado a la tierra con esa intención. Y para salvarnos. No es para ponernos tristes, pero fue algo difícil para Jesucristo y también para María y para lo mejor para las personas que lo apreciaban, saber que un día iba a tener que pasar por ese momento difícil. Como toda mamá sabe que cuando su niño crece, cuando su niño nace, un día va a salir la dueña de ese niño. Y empieza la angustia. Yo estoy, Señor, ya ven por tu pueblo. Ya como que ya siento así. Pero sabemos y se acerca el tiempo, se camina y Jesucristo se acercó el momento en el que tenía que ser crucificado. Y Él lo sabía muy bien. Y si uno se pone nervioso con un examen, ya mañana es el examen, ya ahora pasar por estos momentos tan difíciles, tan complicados, pero que al mismo tiempo significaban mucho. Uno se equivoca, pues bueno, reprobaste y en la segunda, tercera o cuarta ocasión pues ya le intentas pasar. Pero algo más, ¿cómo decirlo? Representativo, la salvación del mundo entero. Que si me equivoco, que si hago algo mal, que si digo algo que no debí, que si hice algo que no debí, se echó a perder todo el plan de Dios. Y gracias a Jesucristo, Él fue obediente hasta la muerte y lo hizo tal y como tenía que ser, el sacrificio perfecto y aceptable para traer salvación. Él lo sabía. Y la manera en la que tenía que ser, sabía que iba a ser difícil. En Juan, en el capítulo 12, si me acompañas, por favor, en el verso 27. Juan capítulo 12, verso 27. Dice la palabra de Dios así. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Está hablando Jesús. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y si continúo leyéndolo en el verso 28, Él le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una declaración bastante fuerte. Y una, ¿cómo decirlo? Aviso de alegría. Porque Jesús explica su propósito, el tiempo de por qué estaba en la tierra y el propósito de ellos se estaba por cumplir. Hoy Jesús está aquí para echar fuera al príncipe de este mundo. Y alguien podría decir, ¿no se supone que es Jesús? No, la Biblia me enseña que es diferente. El príncipe que opera en la potestad del viento, en la potestad del aire. El príncipe que ha traído y lo impresionante es que Jesucristo vino con esa intención. Llega el momento, sí, llega el momento donde Él va a ser crucificado, pero también se acerca el momento donde Satanás va a tener que ser echado fuera. Y estoy seguro que más angustiado que Jesús estaba el diablo.
porque iba a tratar de hacer todo lo que estuviera en sus manos para que Jesucristo no llegara a esa cruz, no llegara a ese sacrificio. Y yo estoy seguro que con cada latigazo, si bien es cierto que le dolía a Jesucristo, pero tenía tu mirada en ti, estabas tú ahí, va a ser salvo, va a dejar esas mentiras, va a dejar esas maldiciones, va a tener una vida diferente. Y Satanás estaba, denle más porque se acerca mi tiempo en el que yo voy a ser expulsado de esa vida, de esa familia, de ese lugar, de ese hogar. Mientras Jesucristo avanzaba en el propósito de Dios, Satanás sabía que se acababa su tiempo de estar allí, su reinado, su gobierno. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, hoy vengo ante tu presencia rogándote, Señor, que hables a nuestras vidas, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu hablando en nuestros corazones, que sea tu palabra, Padre eterno, en nuestras vidas. Lo que yo no puedo explicar, lo que yo no puedo expresar, lo que no alcancé a entender, te ruego que tu Espíritu nos lo revele en este momento. Te pido que tomes toda autoridad, Señor Jesucristo, en la vida de cada uno de mis hermanos, en este lugar, en mi vida, Padre. Manifiesta tu poder, glorifícate, Padre Santo, poderoso Dios, haz tu obra. Lo que se opone a tu palabra, en el nombre de Jesucristo te rogamos que sea echado fuera, y te pedimos, Padre Santo, esa libertad para que tu palabra pueda ser expuesta, y esa libertad para que tu palabra pueda ser recibida. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Yo declaro tu nombre en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto, Señor. Amén. Si bien Jesucristo vino y él explicó: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces entra esa pregunta: ¿quién es el príncipe de este mundo? Con el fin de entender mejor lo importante que es el sacrificio de Cristo y por qué Jesucristo estaba obrando y lo que estaba declarando, algo tan fuerte y tan poderoso, voy a tratar de explicar un poco a qué se refiere con el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el espíritu, así dice la palabra de Dios, que opera en los hijos de desobediencia. Mientras el príncipe de este mundo está, los hijos de desobediencia están. En Efesios, si me acompañas por favor, capítulo 2, verso 1. Efesios, capítulo 2, verso 1. Está hablando de Jesús y dice, ¿sí lo tienes? Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, en el verso 3, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mientras esté el príncipe de la potestad del aire, mientras esté ese príncipe de este mundo, nosotros seguiremos esa corriente de desobediencia. Y la desobediencia nos va a arrastrar desde padres, autoridades, nuestros pastores, la palabra de Dios y evidentemente Dios. Uno es difícil que pueda decir yo soy bien obediente a Dios, desobediente a mis padres, pero bien obediente a Dios, porque se contradice en sí lo mismo. La Biblia dice que los hijos nos sometamos a nuestros padres. La Biblia dice que tenemos nuestras autoridades. Y si bien hay ocasiones en que hay órdenes de nuestras autoridades que se contraponen con la Biblia, bien, también dice si es necesario o es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en algunos casos sí lo entiendo. Si hermano no ha leído la Biblia, no, sí lo entiendo. En algunos casos, por obedecer a Dios, se desobedece a los hombres. Pero es normalmente los casos en los que ya no es el hombre el que está dictando leyes, sino es Satanás el que está dictando leyes. Y entonces tenemos que tomar la decisión, porque en el momento en el que Dios dice, no robes, y llega alguien y me dice, roba, son dos órdenes diferentes y bien opuestas.
Es a uno al que voy a tener que obedecer. Y cuando habla la Biblia que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es que hay un espíritu que está dando órdenes justo opuestas a las que Dios da para que desobedezcamos la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? ¿O ya te confundí más? ¿No? Sí, tiene sentido. No te me has dormido. Los deseos de la carne y sus pensamientos son dirigidos, así dice la Biblia, por el príncipe de este mundo. ¿Tienes deseos que no son agradables para Dios? ¿Tienes tentaciones que obviamente te dirigen a lo que es el pecado? Estos no son dirigidos por Dios, son dirigidos por el príncipe de este mundo. Aquel que está buscando que camines en desobediencia delante de Dios. En el verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de este mundo va conforme a la voluntad o al proyecto del príncipe de la potestad del aire. Y es aquí donde entiendo, cuando el príncipe de este mundo es quitado, entonces ya no está en las indicaciones o las órdenes para que tú desobedezcas. Es lindo saber que llega alguien que puede quitar a aquel que te ha esclavizado. Cuando llega uno más fuerte que tú y te somete y no tienes la capacidad de defenderte, anhelas ese Salvador. Deseas aquel que venga a abrir esa reja, aquel que quite al aprovechado, aquel que quite al que está sometiendo nuestras vidas. Y he visto muchas mamás que desearían que fuera quitada la influencia de Satanás sobre sus hijos. He visto muchos esposos que desearían que fuera quitada la influencia de Satanás sobre sus esposas. He visto muchas esposas que desearían que fuera quitada la influencia de Satanás sobre sus esposos. Porque a veces es Satanás el que está dirigiendo, el que está gobernando, y todo lo que está alrededor se sufre. Y el único que puede traer esa salvación, esa libertad, dice la Biblia, el que es más fuerte es Jesucristo. La evidencia de la influencia del espíritu del espíritu que opera en el mundo, la evidencia de la influencia del príncipe de esa potestad del aire, es el pecado en nuestras vidas. No, yo no obedezco a ningún príncipe de este mundo. Pero si hay pecado, ahí está la evidencia. Ahí está clarito. Dices que no, pero al final eres dirigido hacia el pecado. Eres dirigido hacia esa desobediencia. En el momento en el que es quitado el pecado es porque esa influencia de ese príncipe de este mundo ha sido quitada. Y ahora empieza el gobierno de Jesucristo. Mientras hay pecado, hermano, pero voy a la iglesia, pero sigue el pecado allí, aún está ese príncipe del mundo en ese hogar, en ese corazón, en esos pensamientos, en esas ideas, en esos conceptos. Jesucristo vino a echar fuera a ese príncipe de maldad. ¿Quién es ese príncipe de este mundo? Es el que impide que Jesús pueda tener una amistad contigo, pueda hablar contigo. Volvamos a Juan, en el capítulo 14, verso 30. ¿Lo tienes? No hablaré ya mucho con vosotros. Está hablando Jesús. ¿Por qué? Porque ya no va a hablar mucho con él, le decía a sus discípulos. Dice, porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo siempre estará en total desacuerdo con Jesús. Total desacuerdo. Si yo no permito que Jesucristo eche fuera a aquel
que me está incitando, que me está invitando al pecado, porque quiero decir una cosa, muchas veces el poder de Dios ha llegado tan fuerte en nuestras vidas, en un mensaje, en un canto, en la congregación, incluso a veces, independientemente, ahí en nuestro cuarto, en oraciones, pero en ocasiones nosotros somos quienes nos aferramos a ese príncipe de este mundo. Y hace tiempo en un culto de jóvenes unido, Dios mostró una visión como los demonios querían salir huyendo, querían salir corriendo. Y nuestra hermana Yuli, si no mal recuerdo, ella escuchaba los gritos donde los demonios querían salir, pero veía en esa área espiritual cómo habían muchos jóvenes que no los dejaban, que se aferraban a ellos. Y ya imagino los demonios, dicen, suéltame, ya me quiero. No. Es que mis amistades, es que mis amigos, es que mis vicios, es que mis ideas, es que Y muchas veces Jesucristo ha querido liberarnos y somos nosotros los que no salimos de esa cárcel. Somos nosotros los que nos levantamos y volvemos. Imaginen una persona que ha abusado, que ha raptado, un secuestrador, y de pronto llegan, le dan una zarandeada y quedó ahí tirado. Te abren la puerta y te dicen, eres libre. Cualquiera, pienso yo, podría salir corriendo a ver a su familia, podría salir corriendo a decir, ya me abrieron las cárceles. Pero imagina que sales y te levantas a decirle a tu secuestrador, pobrecito. Y a tratar ahí de sentarlo, de ayudarlo, y te regresas a tu cuarto, a tu celda, y ahí te quedas. Muchas personas esto es lo que hacen, no permiten que Jesucristo los libere. La Biblia me enseña que mientras esté ese príncipe de la potestad del aire, mientras esté ese príncipe de este mundo, tu amistad con Dios y tu comunión con Dios no podrá ser, porque o está Jesucristo o está el pecado. Por un momento a lo mejor está esa lucha por tu vida, pero llegará el momento donde tú tendrás que tomar esa decisión. Los caminos se van haciendo cada vez más opuestos y tú tendrás que decidir entre aferrarte, porque la Biblia lo enseña. Solo podemos estar bajo el gobierno de uno solo. Hay una parte en la Biblia que dice, ninguno puede servir a dos señores. Jesucristo lo dijo. O amas a uno y menosprecias a otro, o aprecias a uno y aborreces al otro. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos que sea Jesucristo nuestro gobernante o queremos que sea el príncipe de este mundo nuestro gobernante? Porque en el momento en el que están los dos, nosotros empezamos a perder la capacidad de poder escuchar a Jesucristo. En este espacio Jesucristo les dice a sus discípulos que se acercaba el momento donde se le iba a permitir al príncipe de este mundo tener cierta autoridad. Se le iba a permitir, era la hora de las tinieblas. En ese momento Jesucristo lo iban a poder enjuiciar, lo iban a poder lastimar, porque se abrió ese espacio para que se llevara a cabo lo que estaba escrito. Pero, ¿y si somos nosotros los que le damos entrada a nuestra casa? Si somos nosotros los que le damos entrada a nuestra mente, si somos nosotros los que le damos entrada a nuestro corazón. ¿Sales del culto bien contento cuando dicen amén a esto? Todos los cultos. Y llegas, ya se vieron menos, ¿verdad? Pero bueno, quiero pensar que nada más dicen, y llegas a casa y ahí está la invitación de la amargura, del rencor, del enojo. Llegas bien contento, ¡ay! Se sintió bien bonito la presencia de... No, hombre, no te fijaste que el otro te vio así de arriba abajo y dices, Y tú decides con qué quedarte. Tú decides en qué prestarle atención. La Biblia me enseña que cuando está el espíritu de este mundo, Jesucristo no puede obrar, no puede actuar en nuestras vidas. Por eso, Cristo viene a echarlo fuera. Por último, quisiera mencionarte. Te he dicho que a fin de entender bien a qué se refiere Jesucristo con el príncipe de este mundo, es el espíritu que opera en las vidas que son desobedientes y es el que impide que tú puedas tener una buena amistad con Dios,
que te sea difícil tener esa amistad con Dios. Me es difícil ir a la iglesia, me es difícil orar, me es difícil leer la Biblia. Digo, puedo pasarme horas viendo la tele, pero apenas empiezo en el principio, creo Dios, ya me caí dormido. Puedo pasar horas parado haciendo fila en el banco, pero ya en la iglesia apenas entro y ya como que ya mejor me voy. Cuando sucede esto es porque está ese príncipe, pero también la Biblia me enseña y quisiera mencionarte, el príncipe de este mundo es el que ya fue juzgado. Él ya perdió. No tiene esa victoria, no apenas tiene saber qué va a pasar. No, ya fue juzgado y también fue condenado. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 16, verso 7. Jesucristo les está explicando a sus discípulos que lo van a crucificar, que se va a ir. Sus discípulos se sienten tristes como cualquiera, yo supongo, aquel que apreciara a Cristo y que les está diciendo, me voy a apartar de ustedes, voy a ir al Padre, se van a poner tristes. Pero Jesucristo les dice algo interesante en el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto es algo lindo. Satanás ya fue derrotado. No tiene futuro, no tiene potestad. Imagina a ese jefe que ya lo despidieron y a lo mejor te traía en jaque y te pedía un chorral de cosas y te estaba tratando mal y supiste, ya lo despidieron, ya se va, ya va y va. Porque imagina que no va a haber alguien más contento en la empresa más que tú. Que ya se fue ese mal jefe, ese mal patrón, y ahora que se le ocurre todavía ponerte fulano, o sea, ahí pon tu nombre. Quiero que me traigas tales trabajos, quiero que me hagas tales. No, ya te despidieron. Bye bye, ya no eres mi jefe, ya no te tengo que obedecer, ya estás fuera de la empresa. Y eso fue lo que pasó con Satanás. A él ya lo despidieron, ya le dieron fuga, ya le dijeron bye bye. Y eso debería de alegrarnos a nosotros. El que tenía dominio, el que no abría las cárceles, el que me obligaba a denigrar mi vida en el pecado, ya fue despedido. Pero a veces llega y todavía no dice, sutanito, sutanita, peca en esto, di esto, di aquello. Y hay quienes todavía están. No, dice, ya no es el jefe. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Cuándo decimos amén a esto? La Biblia me enseña que Jesucristo dijo, ya fue juzgado, ya fue quitado, fue echado fuera, ya el acusador fue, le dijeron, ya caíste gordo aquí, vámonos. Ya el que estaba en contra tuya, la Biblia me enseña, se le ha arrebatado, así, se le arrebató la autoridad, no la dejó así como que inocentemente, se la tuvieron que quitar. Pero se la quitaron. La Biblia me enseña en Colosenses. Oh, y este está bien bonito. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y dice la palabra de Dios así. ¿Sí lo tienes? Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Está hablando juntamente con Jesucristo. Perdonándoos todos los pecados. Y quiero destacar que y ahí sí tienes la oportunidad de subrayar o tú te lo entiendas. Todos los pecados, hermano, pero es que no saben lo malo que es. Todos los pecados. Jesucristo los pagó y los perdonó todos los pecados. Pero sigo leyendo en el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué impresionante, ¿no? El
el que te obligaba a mantenerte en una vida de miseria, en una vida, porque todo pecado denigra al pecador, el que sea. Siempre se va a destruir a sí mismo y el pecado los obliga a hacer cosas, así dice la Biblia, que no quieren, con resultados que no quieren, con deseos que no anhelan y se van a lamentar, se van a lamentar. Pero aquel que nos obligaba a caminar en ello, dice la Biblia, ya fue juzgado, ya fue condenado, ya fue echado fuera, llegó la hora, así dijo Jesucristo. Esto es lo impresionante. La palabra despojar significa que es privar a una persona de lo que tiene. Y deja claro, generalmente con violencia. Se lo arrebataron. Ya imagino a Satanás luchando por tu vida. No lo quiero soltar. Jesús dijo, lo sueltas. Lo sueltas. Cuando Jesucristo llegó, Satanás sabía que su tiempo de dominio se había terminado. Por algún momento se le permitió dominar. Sí, se le permitió y se le dio autoridad para hacerlo. Tenía sus límites y él también tenía que moverse dentro de sus límites. Pero cuando llegó Jesucristo, esa autoridad, podría decir lo máxima que él tenía, y no digo hasta lo sumo, pero me refiero a que tenía cierto permiso de parte de Dios, se acabó. Se acabó. En esa cruz se acabó. Lo que le pudo hacer a Jesucristo solamente se le permitió una vez y para allá. No se repite. Y esa autoridad que Jesucristo ahora tiene, ahora está directa sobre nosotros. No sé si entiendes lo que quiero decir. No puedes someterte o no debes someterte al que te incita a pecar, al que te incita a tener rencores, al que te incita a caminar en el mundo, porque él ya no tiene autoridad sobre ti. Antes de Jesucristo te creería. No, pues sí es cierto. Pero ahora la Biblia me enseña, ya en Jesucristo, ¿cuántos tenemos a Jesucristo en nuestras vidas? Porque antes de Jesucristo, sí, el que practica el pecado se transforma en ese esclavo del pecado y no puede ser libre. Pero cuando viene a Jesucristo, Jesucristo es el que rompe esas cadenas. Regresando otra vez, Juan, capítulo 12, en el verso 13. Perdón, dije 13, 31. Ay, mis apuntes. Juan 12, 31. Dice la palabra de Dios así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. Hoy Dios quiere quitar de ti aquel que había de alguna manera influenciado, aquel que había de alguna manera dirigido, aquel que había llevado ese control sobre tu familia, sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, sobre tu corazón. Piensa todo aquello que tú sabes que no puede venir del Espíritu Santo. Es muy probable que haya sido influenciado por ese príncipe que ya no tiene autoridad, que se le fue quitado, ese ser que fue despojado desde hace mucho, pero no, a lo mejor no te habías dado cuenta de ello. Y hoy Jesucristo quiere echarlo fuera de tu casa. Quiere quitarlo. No sé si alguna vez les pasó, pero en ocasiones, cuando el vecino tiene plaga de algún animalito, digamos cucarachos, y empieza a poner los venenos y empieza a traer a los de control de plagas, y estos empiezan a acabar con estos, pero muchos de ellos salen huyendo y luego llegan a tu casa.
y luego es tu casa, la nueva residencia de la plaga. Y en ocasiones no nos hemos dado cuenta que lo que vivimos son situaciones de demonios que vienen huyendo de donde los están echando fuera. Y ya salieron de alguien y llegaron a tu casa tal vez. Llegaron allá a tu puerta. Llegaron a tu familia, a tus hijos. Es momento de que llegues y se van para otro lado. Pero que en tu casa ya no estén. Que esos demonios ya no estén. Que esos espíritus ya no estén. Que esos sentimientos ya no estén. El asunto es, o la pregunta es, ¿tú quieres que Jesucristo eche fuera a ese príncipe de este mundo, a ese príncipe del mundo, a ese opositor? Hoy Dios quita de ti el espíritu de desobediencia. Estamos dispuestos a que se vaya, que se vaya. Hoy Dios quita de ti aquel que impide el que tú tengas una comunión con Dios. Todos esos pretextos de que yo no puedo ir a la iglesia, que yo no sé leer la Biblia, que yo no sé orar, se van a quitar. ¿Estás dispuesto a que sean quitados? Hoy Dios quita de ti aquel que ya fue juzgado y que jamás debió de tener autoridad sobre ti. Pero nosotros, dice la Biblia, si te sometes a Él, te haces esclavo de Él. Pero hoy Dios va a quitarlo. Estamos dispuestos a que Dios haga esto. Ahora, Jesús explica esto en donde estábamos viendo Juan, en el capítulo 12, que la voz que llegó a Él como ruego del clamor de Cristo es para que entendamos esto que acabamos de escuchar. En el verso 27, Juan capítulo 12, verso 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Bien, en ese entonces era Jesucristo a punto de ser crucificado. Ahora, quizás haya alguien que esté temiendo. ¿Y si se echan fuera? Y ya no voy a desobedecer. Ahora sí voy siempre a obedecer. Y si se abusa mi papá, mi mamá, mi jefe, y si se pasan conmigo, y si voy a poder, no voy a poder. Y a lo mejor empieza también tu alma a turbarse. ¿Y si para esto viniste? Para ser libre de ese espíritu de desobediencia. Ahora sigo leyendo. Jesucristo, cuando dejó claro que para eso vino, Él dijo: Padre, glorifica tu nombre. Darle esa soberanía, autoridad de gloria. Glorifica tu nombre. ¿Cuántos podríamos nosotros decir de la misma manera? Padre, glorifica tu nombre. ¿Podríamos declarar eso? ¿Anhelar eso? Que sea el nombre de Dios glorificado. Pero Jesucristo no lo decía de dientes para afuera. Él sabía muy bien lo que significaba. Glorifica tu nombre. Haz lo que sea necesario en mí para que tu nombre sea exaltado. Y nosotros podríamos decir esto. Porque cuando Jesucristo le pide esto al Padre, le responde y le dice: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y cuando las personas escucharon esto y dijeron: sí, escuchamos la voz, pero ¿qué es esto? Jesús deja muy claro y dice: esta voz no vino para que yo sepa que el Padre está glorificando su nombre. No, esta voz vino para que nosotros, para que tú y yo sepamos que Él va a glorificarse. Y la manera en la que va a glorificarse, Él lo dice: que sepamos que ya llegó el juicio. Que sepamos que el tiempo en el que ese demonio, ese opositor, esos espíritus tenían permiso, ya se acabó. Se acabó. ¿Podremos nosotros decir: Padre, glorifica tu nombre? Significa que en nuestro corazón será limpiado. Esos malos espinos serán arrancados. Esos malos sentimientos serán arrancados. Esos malos pensamientos serán arrancados. ¿Estás dispuesto a que el Padre glorifique su nombre en tu vida? Porque Él ha dicho: lo he hecho. Y lo ha hecho con muchas personas. Pero creo que quiere hacerlo en ti. Por favor, ponte de pie. El propósito de Jesucristo estaba bien definido, bien claro.
Él sabía muy bien el por qué estaba aquí, por qué llegó. Las personas que estaban ahí a lo mejor no lo entendían. Incluso también es probable que fueron convocadas a estar allí sin saber que la intención de Jesucristo era limpiarlos a ellos, purificarlos. El tiempo de esos espíritus de rebeldía, el tiempo de esos sentimientos, el tiempo de esas vidas pecaminosas se había acabado. El clamor de Jesucristo es que su nombre sea glorificado. Y ahora creo que este tiempo también se repite en nuestras vidas. Creo que es momento de que nosotros le digamos a Jesucristo: glorifícate en mi vida. Quita a esos espíritus de desobediencia, quita a esos sentimientos de rencor, de odio, de tristeza, de amargura, de pecado, de maldad. Quita todo aquello que me aparta de tener una amistad con Jesucristo. ¿Te gustaría? Vamos a decir al Señor: Padre Santo,